Y el presidente Trump, que no ha logrado detener la guerra entre Rusia y Ucrania, que dijo que haría casi en 24 horas, y obviamente no es fácil detener una guerra, tampoco ha logrado concluir esta guerra de 714 días espantosos que vive Israel y que continúa cuando estamos concluyendo este año hebreo, este año judío. Desgraciadamente la guerra sigue siendo, bueno, una realidad, y los frentes políticos externos e internos enormes. Quien diariamente analiza esto y que tiene atrás, yo no sé si esto es una foto real o no, pero se ve los colores de su amor, por lo menos cuando era jovencito, es el doctor Jonathan Mehta, responsable de las emisiones en español de CAN, la emisora oficial de Israel. Querido Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes, buenos días en realidad para vos, Miki. Es un placer, como todos los viernes, estar contigo. Bueno, cerramos de alguna manera, todavía tenemos unas horas, último Shabbat del año, pero ¿quién hubiera pensado, Johnny, que estaríamos todavía sumergidos en esta realidad? Coincido contigo y quiero empezar por un ángulo que comentabas recién, aprovechando que estabas hablando del tema de Trump. Me parece interesante analizar esta cuestión porque se relaciona mucho también el deseo de Trump de poder cerrar esta guerra, se relaciona en manera muy clara con lo que está pasando en estos momentos. Trump entiende que la guerra tiene que terminar y lo dejó claro. Vino Marco Rubio, estuvo esta semana en Israel y también dejó claro que tiene que terminar esta guerra y que Israel tiene que hacer un acuerdo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que tanto Trump como Rubio, toda la administración norteamericana le está dando cierto lugar a Israel para iniciar esta operación. Cuando digo iniciar es porque nosotros sabemos que Netanyahu lo que le dijo a Trump fue que esta operación iba a durar alrededor de 2 semanas. Esta operación todavía no empezó y por ahora está siendo mucho más lento el proceso que lo que se esperaba. Y vos me dirás, pero Johnny, estuvimos viendo reportes de cómo empezaron ciertas explosiones y los tanques, etcétera. Lo cierto es que el ejército, y Eyal Samir se encargó de dejar esto en claro, no va a empezar la operación por tierra fuerte, intensiva, dentro de la ciudad de Gaza, hasta tanto no estén todos los civiles afuera. Y por ahora se calcula que nada más la mitad de los civiles están afuera. Samir se opone, por ejemplo, a cerrar la entrada de ayuda humanitaria a la ciudad de Gaza mientras haya civiles. Hay muchas cuestiones que vemos que Samir le está poniendo pruebas y está haciendo que esto de los anuncios de una nueva operación en la Franja de Gaza lleve más de un mes. En el último mes escuchamos por lo menos 2 o 3 veces por semana que el gabinete se juntó y aprobó de una manera u otra los diferentes planes para ocupar la ciudad de Gaza. Lo cierto es que hasta ahora lo que estamos viendo es que Israel dice, nosotros queremos empezar esta operación. Entre paréntesis, hubo una reunión entre Ron Dermer, que es el ministro de Asuntos Estratégicos del gobierno, a quien Bob Woodward, en un libro excelente que le recomiendo a todos, que se llama War, Guerra, lo define como el alter ego de Netanyahu. Es muy interesante la definición que hace Bob Woodward de este personaje. Pero Ron Dermer se juntó con Witkoff en Londres, hablaron obviamente de Siria, pero también hablaron de las posibilidades de un acuerdo. Y le dijo muy claro, Israel en este momento no está interesado en un acuerdo. Israel en este momento no está interesado en negociar. Nosotros queremos empezar la operación y de ahí ver qué es lo que surge alrededor de esto. Esta es una señal muy importante porque vos decías, no puedo creer que llevemos 2 años en esta situación. Y yo te digo, no solo no puedo creer que llevemos 2 años en esta situación, sino que todavía no hayamos encontrado la imagen de la victoria que nos permita cerrar esto, traer a nuestros secuestrados y garantizar un mejor futuro para Israel y para sus ciudadanos. Imagen de la victoria que desgraciadamente se hace muy difícil pensando incluso en el tipo de guerra que enfrenta Israel. Hay que decir que esta operación, Johnny, no se lleva a cabo porque es una guerra urbana, no es una guerra tradicional, y esto hace que
la dificultad sea infinitamente mayor, incluyendo, claro, que están los secuestrados ahí y, bueno, la situación humanitaria que además tiene los ojos de todo el mundo mirando y criticando como si pudieran hacerlo mejor. Pero bueno, esto también es parte cuando estamos en las vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo que va a traer, con lo que ya trae ayer el veto norteamericano a esta resolución del Consejo de Seguridad, todo lo que estamos viviendo y el aislamiento político de Israel. Tal vez lo más peligroso es esto, el aislamiento político, la imagen de Israel en el mundo en términos de lo que hace incluso a los mercados europeos y otros, ¿no? Cómo eso va golpeando, golpea la economía, golpea la vida real y los caídos. Ayer 6 caídos nuevamente que duelen y cómo. Y además a esto agregamos, Johnny, decías recién, por un lado Siria, claro, hay anuncios importantes de acuerdos de seguridad, también vemos el Líbano, es interesante cómo los países con los cuales tradicionalmente había mucho más dificultad, hoy parecería que comienzan a tener un vínculo mucho más directo con Israel y otros que tenían un vínculo, por lo menos en lo que hace a la prensa, ¿no? En las declaraciones públicas, como Egipto, con declaraciones muy poco felices respecto de Israel. Y quiero agregar a esto cómo se mueve, ¿no? Todo el Medio Oriente y el mundo. Eh, Acuerdos de defensa mutua entre Arabia Saudita y Pakistán, acuerdo de defensa entre los Emiratos Árabes y, recuérdame, Johnny, con quién se sentaron, estoy ahora en la duda, pero también un acuerdo de defensa y eso también hace que haya una reconfiguración que se está dando más allá de lo que Israel plantee o no plantee, ¿no? Sí, a ver, el tema de Pakistán es un tema que hay que prestarle mucha, mucha atención. Pakistán es un país de la región del cual se habla muy poco, que tiene mucho conocimiento nuclear. Este know-how es importante y creo que explica mucho el acercamiento de Arabia Saudita a Pakistán, pero entre paréntesis, cuando Israel logró, y también con la ayuda de Estados Unidos y los aviones B-2, por lo menos dañar en cierta medida las bases nucleares o las centrales nucleares iraníes, muchas de las dudas que surgieron fueron, bueno, ¿podrá ser que Irán también tenga alguna especie de proyecto nuclear clandestino afuera de Irán? Y una de las cosas que se estaban barajando era que sea en Pakistán. Pakistán es un país muy conocido por el tráfico de no solamente conocimiento, sino también material en cuestiones nucleares. Y nosotros sabemos que Arabia Saudita está muy interesado en empezar a desarrollar su tecnología nuclear. Ellos dicen, obviamente, como lo tienen que decir todos, con propósitos civiles, ¿no? Ahora, acá me parece que hay una de las cuestiones centrales. Ese es el interés de Arabia Saudita para normalizar con Israel. Y lo tenemos que entender. No surge de que de repente los saudíes se volvieron sionistas. ¿Y eso qué significa? Cuando un país tiene un interés tan claro por determinada cuestión, a veces el camino es a través de Israel y acercándose así a Occidente, pero a veces no lo es. E Israel tiene que tener cuidado con eso. Israel es la base de Occidente en Medio Oriente, evidentemente, y eso significa que normalizar relaciones con Occidente le generaría a Arabia Saudita, por ejemplo, poder normalizar relaciones con Estados Unidos de cierta manera para garantizar ciertas cuestiones, también otras cuestiones relacionadas a Europa. Lo mismo hablo de Siria, por ejemplo, si saltamos ahí. Siria, ¿por qué quiere hacer un acuerdo con Israel? Porque necesita la inversión. Para poder recibir una ola de inversiones como ellos esperan recibir, lo que necesitan primero es que Europa y Estados Unidos los consideren o los dejen de considerar a quienes gobiernan como yihadistas y los vean como políticos. Y ese sería el paso. Joseph Aoun, entre paréntesis, presidente del Líbano, dijo esta semana, el lunes o el martes, ahora no recuerdo, fue la cumbre de los países árabes, cumbre de emergencia por el evento, el ataque de Israel en Qatar. Y Joseph Aoun dijo, una paz con Israel no es imposible de pensar. Este,
Y como vimos marcás, ¿no? Quien iba en sentido contrario era Egipto, que ya tiene unas relaciones con Israel, obviamente, hay una paz firmada entre Israel y Egipto, y que decía, vamos a reevaluar nuestras relaciones, no van a cortar relaciones diplomáticas, pero sí lo que van a hacer definitivamente es rebajar las relaciones diplomáticas. Producto de este ataque de Israel, hay una cuestión muy interesante de, le hablo ahora a la gente que, como yo y como vos obviamente, aprendimos a manejar con el auto manual, hay una cuestión ahí de embriague y acelerador, un juego que Israel tiene que entender cómo hacer. El problema es que yo no veo que Netanyahu tenga una estrategia de embriague y acelerador en el último tiempo. Creo que la estrategia de Netanyahu empieza y termina con la guerra de Gaza. Y él no entiende muy bien hasta dónde llevar la ideología de su base que busca que Israel ocupe militarmente Gaza y haga ahí un gobierno muy parecido al de Judea y Samaria y cree asentamientos, si vamos todavía a lugares más extremos, contra la ideología, yo creo, pragmática de Netanyahu, que es una persona que no solo supo ser pragmático, sino también es una persona muy versada y que conoce el mundo militar. No es un civil que viene de afuera, no es Trump. Y él entiende, me parece a mí, que la guerra no puede seguir. Ahora, quiero sumarte una cuestión. Están hablando cada vez más funcionarios y exfuncionarios de gran alto rango, y te doy el ejemplo ahora de Yoav Gallant, que dijeron la guerra terminó, la fase militar terminó en julio, en el verano del 24. Hay quienes discuten mayo, julio, hay otros que dicen octubre porque es la fecha en la que se eliminó a Sinwar, pero dicen, hay cada vez más personas de alto rango diciendo de manera clara, la fase militar terminó en el verano de 2024. Si nosotros no entendemos eso como un mensaje de que la guerra no tiene ningún tipo de sentido, me parece que estamos en un problema. Yo entiendo la necesidad de la gente de defender a Israel, pero hay que entender que a veces hay que defender al Estado y no a un gobierno. Y si dos jefes de Estado Mayor seguidos nos dicen que la guerra no tiene sentido y el ex ministro de Defensa nos dice que la guerra terminó, la fase militar terminó en el verano del 24, creo que hay que escucharlos y prestarle atención, porque estas declaraciones no solamente nos pueden a nosotros ayudar para algo, si continúa la guerra esto puede terminar perjudicando a Israel en el ámbito internacional y eso puede ser muy peligroso. Ya de hecho lo es, digamos, ¿no? La situación de Israel en el ámbito internacional es realmente muy mala. Y creo que esto que estás diciendo, hay que mirar el tablero más allá del ombligo de uno, que es una de las dificultades que siempre tenemos, porque el resto de los jugadores se están moviendo y cada uno con sus intereses, con sus particulares negociaciones, ¿no? Egipto que ahora se acerca a Turquía, Turquía que es un jugador importante. Hablábamos de Siria y de Líbano con otros intereses. Hablamos de los Emiratos Árabes con otros intereses, así Arabia Saudita. Cada jugador ahí tiene sus propios vínculos, sus propios intereses, los acuerdos que van firmando y todo se va de alguna manera moviendo y hay que estar muy atentos porque son muchos factores. Imaginemos que ni más ni menos ayer, impactos nuevamente de drones que vienen desde Yemen, más de 2.000 kilómetros, y con todo lo que Israel ha atacado las bases de los hutíes y ha sido muy importante, siguen disparando y siguen causando estragos y preocupación dentro de Israel. Digo, es de una complejidad absolutamente enorme y hay que estar muy atentos a todos los factores y no creer que todo depende de los movimientos que haga Israel, por eso es mucho más complejo todo. Johnny, ¿qué quisieras Coincido, saber? no, perdón, coincido, pero quiero agregar una cosa. Eh, Hay algo que nosotros tenemos que también pensar a veces, y de hecho hay una respuesta del gobierno a esto. Yo digo, parafraseando, si se quiere, a uno de mis héroes, cerremos los ojos e imaginemos por un segundo que la guerra en Gaza terminaba en julio del año pasado. Hay muchas cosas que no hubieran sucedido y es cierto, pero hay otras que sí y hubieran puesto a Israel en otro lugar. Un ejemplo de las cosas que hubieran sucedido, por ejemplo, es la normalización con Arabia Saudita, la creación de una alianza más amplia en la región, y obviamente esto podría garantizar no solamente la estabilidad de
países vecinos, que la inestabilidad de países vecinos repercute directamente en la seguridad de Israel, sino que también hubiera garantizado, por ejemplo, que Israel no entrara en este sistema de aislamiento total en el cual estamos viendo, o podemos ver la semana que viene capaz, no solamente la historia del Estado palestino, eso dejémoslo de lado porque me parece netamente retórico, más allá de la opinión que cada uno pueda tener. Estamos por ver un enfriamiento de las relaciones comerciales de Israel con la Unión Europea. Netanyahu lo dijo muy claro, aunque después se trató de decir, cuando él dijo esta semana la historia esta de la economía cerrada, hay que prestar atención, Israel no puede sobrevivir de esa forma. Y acá lo que quiero decir es, me parece que nos olvidamos de todo lo que nos perdemos por seguir una guerra con un grupo terrorista, que después de todo no es ni siquiera la cabeza de la serpiente, porque esto lo reconoce el gobierno, y aparte, por seguir insistiendo con una historia que no tiene mucho sentido, que es la de la anexión. Y acá quiero marcar esto. El gobierno, lo dijo Smotrich de manera clara, dijo varias veces que prefieren la anexión a tratados con países árabes vecinos. Y yo voy a decir una cosa. Yo sé que en Argentina se puso muy de moda una frase cuando estaba la serie del Eternauta, que era la de nadie se salva solo. Bueno, el caso de Israel es particularmente así. Israel no se salva solo. Tener una alianza con, o un acuerdo, una normalización con Arabia Saudita puede hacer de Israel un lugar seguro. No tenerlo puede hacer de Israel un lugar mucho menos seguro. Entonces, si realmente lo que queremos es la prosperidad de Israel, lo que tenemos que entender es que necesitamos la seguridad, y la seguridad no se da por la cantidad de tanques en Gaza, se da por la cantidad de acuerdos que tenemos con nuestros vecinos, y esto demostró ser cierto tanto en Egipto como en Jordania, en los momentos que más importaba. Entonces me parece que lo que nos estamos perdiendo es mucho, mucho más caro de eliminar hasta el último militante de Hamas en la Franja de Gaza. Absolutamente, y a estos condimentos hay que agregar, obviamente, Irán debilitado con cierta inestabilidad, todo lo que uno conoce de ese Medio Oriente tan complejo y, bueno, que parecería para algunos, bueno, cuando la Liga Árabe se encuentran un punto en común que es el odio a Israel, pero hay que leer, además, entre líneas, como siempre, entre los intereses y las necesidades de acuerdos. Israel tiene sin duda que ser parte de esas realidades de intereses y acuerdos. Johnny, ¿algo más para agregar en esta víspera de Shabbat ahí en Israel? Nada más decir que lamentablemente este va a ser otro Rosh Hashanah con secuestrados en Gaza y que creo que hay que hacer todo para que vuelvan a casa. Yo sé que en Argentina hay organizada o llamada una convocada una protesta dentro de unos días pidiendo la vuelta de los secuestrados. Sé que va a hablar el embajador de Israel y le pido a todo el que asista, le pido que le pregunte, que aproveche la oportunidad para preguntarle lo que le quieren preguntar los padres de Eitan Horn, lo que le quieren preguntar los padres de Matan Zangauker, lo que le quieren preguntar los padres de todos aquellos que están todavía secuestrados en Gaza, que es por qué el gobierno no hace lo suficiente para traerlos. Yo entiendo que a veces tenemos miedo, pensamos que el antisemitismo es más grande, pero creo que hay una oportunidad única que tienen los argentinos de ver al embajador cara a cara y preguntarle qué está haciendo su gobierno para que vuelvan de vuelta todos los secuestrados lo antes posible y vivos los que quedan. Le podremos preguntar al embajador Eyal Sela, creo que no va a tener respuesta porque más allá de todo es embajador, pero no puede responder por lo que incluso el gobierno de Israel no está respondiendo demasiado, más allá de todas las enormes dificultades. Querido Johnny, agradecerte, te vamos a escuchar todavía antes de Rosh Hashanah, así que vamos a tener la oportunidad de desearte a ti y a todo el equipo de CAN que tengan un año mucho mejor, que las noticias que vuelvan a compartir sean de tecnología, de avance, de cosas positivas, ciencia y tanto más que incluso en paralelo en Israel se está dando y eso no es poco. Abrazo enorme, Shabbat Shalom y hasta todo momento. Shabbat Shalom, abrazo enorme y Yanato va para toda la audiencia. Chao, Miki. El doctor Jonathan Meta, pasando aquí por Pensando las Noticias.